Hola, el tema que vamos a ver es procesos de integración económica. Para empezar a ver lo que son los procesos de integración económica, lo primero que tenemos que analizar es entender qué es la integración económica. Y la podemos ver desde dos enfoques, como una situación dada o como un proceso. Como una situación dada es justamente un estado en el cual, si hablamos a nivel de países, por supuesto, comienzan a desdibujarse las fronteras. Primero las barreras comerciales, luego fronteras políticas, legislativas, hasta que todo funciona como un gran país. Como proceso justamente es un camino en el cual los países van negociando a fin de ir cediendo ciertas libertades para justamente avanzar en ese camino de integración. Decimos que como proceso es un camino. Entonces, bueno, ¿cómo nos integramos? Y a la hora de integrarse, el primer paso o el primer punto es integrarse desde el punto de vista comercial, es decir, firmar acuerdos comerciales, para lo cual a grandes rasgos tenemos como una especie de menú, 4 o 5 grandes acuerdos en los cuales los países lo utilizan. Luego, por supuesto, la realidad de cada proceso irá haciendo las relaciones más complejas. Pero en términos generales tenemos preferencia arancelaria, lo que llamamos la unión aduanera, una unión monetaria, un mercado común, libre comercio. Cada uno de estos títulos o rótulos son distintos procesos que tienen, por supuesto, distintos objetivos. En la pirámide de integración, yendo desde menor integración hacia mayor integración la encontramos en la punta de la pirámide, vamos a ver enseguida que tenemos el acuerdo de preferencia arancelaria. Luego le seguirá una zona de libre comercio, luego una unión aduanera, luego un mercado común y llegando a la base de la pirámide donde ya hay una unión económica total. En general, como hablamos de proceso, los países van siguiendo estos escalones a medida que van profundizando su integración. O no obsta que a veces salten algunos escalones y quieran avanzar rápidamente. Vamos a tratar de explicar cada uno de ellos con un breve ejemplo. Tenemos una situación inicial, supongamos que tenemos 3 países, nuestra Argentina, Brasil y China. Vamos a tomar un producto, en este caso una bicicleta, y los países a la hora de importar un producto fijan sus aranceles. En nuestro caso inicial, Argentina para la bicicleta tiene un arancel del 12%, Brasil un 8% y China un 6%. Si pasamos al primer proceso que decíamos recién, el primer grado, mejor dicho, el acuerdo de preferencia arancelaria, supongamos que entre Argentina y Brasil se fija o se firma un acuerdo de preferencia arancelaria cuyo nivel de preferencia justamente es el 50%. El producto va a ser la bicicleta y hay un plazo. Siempre que hay un acuerdo de preferencia arancelaria hay un listado de productos, hay un nivel de preferencia y hay un plazo. ¿Cómo se trastoca entonces la situación inicial con este acuerdo de preferencia? Si decimos que el nivel de preferencia es del 50%, significa que cuando se comercialicen bicicletas entre Argentina y Brasil, el arancel se va a reducir en un 50%. Quiere decir que el arancel original del 12% que tenía Argentina, si yo traigo el producto de Brasil, baja al 6%. Y estando en Brasil, el arancel que teníamos al 8%, si la importación es de Argentina, baja a un 4%. Nótese también que con terceros países los aranceles quedan en su estado original. Es decir, si Argentina o Brasil comercia con China, sigue pagando un 12% u 8% en Brasil. Esta es la primera alternativa y de este tipo de acuerdos hay infinidad de acuerdos. En general son bilaterales, pero hay muchos acuerdos en el mundo que incluso se cruzan entre ellos, yendo más allá de los grandes procesos de integración. Avancemos al segundo estado, que es zona de libre comercio. En el caso de una zona de libre comercio, el nivel de preferencia arancelaria es al 100%, es decir, incluye a todos los productos y el descuento es el 100% del arancel. Suponemos que hay un acuerdo de preferencia arancelaria entre Argentina y Brasil y ya no hay plazo, es permanente. ¿Cómo implicaría esto en nuestro cuadro? Y ya sí podemos hablar, fíjense, de un bloque comercial. Entre Argentina y Brasil han derribado las barreras comerciales en términos de aranceles aduaneros. Es decir, cualquier producto que yo traiga de Argentina, estando en Brasil, no pagará aranceles de importación. Cualquier producto que yo traiga de Brasil, estando en Argentina, no paga aranceles de importación.
en relación a terceros países, cada país mantiene su esquema arancelario propio. Como digo, acá ya empezamos a funcionar como un bloque comercial. Fíjense que la barrera comercial entre Argentina y Brasil han caído, con las consecuencias que esto trae: especialización, movimientos macroeconómicos que afectan en lo microeconómico, ¿sí? Si avanzamos a la unión aduanera, que es un paso, el tercer paso dentro de la integración, ¿qué estamos queriendo decir? Fíjense que se mantiene o se estructura sobre la zona de libre comercio que ya tenemos. Lo que hacemos ahora es negociar una posición común respecto de terceros países. Entonces surge el concepto de arancel externo común. En el ejemplo que estamos planteando, suponemos que Argentina y Brasil negocian un arancel externo común del 10%. ¿Qué implicancia tiene esto? Que ahora, cuando Argentina o Brasil negocien con China, van a cobrar los mismos aranceles, 10%, que era lo que se había negociado, para el universo de productos. Esto, bueno, el ejemplo está tomado para un producto, pero por supuesto los aranceles externo común puede variar conforme los distintos productos. Fíjense que lo que estamos haciendo es profundizar la integración. Avanzamos, avanzamos un grado más y llegamos a lo que es mercado común. En un mercado común, fíjense que en cuanto a aranceles ya no podemos avanzar más. Entre Argentina y Brasil no se cobran, y a terceros países le cobran el mismo arancel. Tenemos un esquema común hacia terceros países. ¿En qué avanzamos? En profundizar en otros aspectos la integración. En este caso, hablamos de lo que se llama la libre circulación de factores productivos, es decir, tener políticas igual tratamiento para los dos grandes factores de la producción, que es el capital y el trabajo. Entonces, en ese caso, ya vamos avanzando hacia una unificación de esos dos aspectos. Fíjense que profundizamos entonces el concepto de bloque comercial. Seguimos avanzando, llegamos a una unión económica. La unión económica profundiza lo que ya tenemos. A la zona de libre comercio, que se le había adicionado la unión aduanera, se agregan otros aspectos. Más allá del capital y el trabajo, como vimos recién en el mercado común, avanzamos con justicia común, avanzamos con aspectos de logística, se desdibujan las fronteras. Entonces aquí ya sí llegamos a una integración total. Por supuesto, de la noche a la mañana esto no se hace, por eso hablamos de un proceso, procesos que a veces tienen sus marchas y contramarchas, porque no solo para integrarse no solo es necesaria la voluntad política, sino también hay aspectos sociales que en definitiva se van imponiendo y hacen que estos procesos avancen o no avancen. Ventajas y desventajas. Van a encontrar gente que está muy de acuerdo con estos procesos de integración y gente que no está muy de acuerdo. En realidad, justamente esto es una moneda con dos caras. Hay algunas ventajas y hay algunas desventajas de estos procesos. Según en donde uno esté parado y cómo lo afecte el proceso en lo micro, uno estará más de acuerdo o no con estos procesos. Por el lado de las ventajas, se produce la especialización, esto es la redistribución de recursos, es decir, cada país va a dedicarse a producir lo que mejor hace. Esto va a generar en este proceso una redistribución de recursos, como decíamos. Esto va a generar cierre de empresas en algunos lados y florecimiento en otros. Bueno, la resolución de conflictos también se atenúa porque justamente ya las rispideces o los conflictos, ya sea comerciales o de otra índole, van desapareciendo. Se incrementa la capacidad de negociación para el resto del mundo. No es lo mismo negociar en bloque que negociar en soledad como un país. Y inversiones, y puede ser una inversión o una buena alternativa de atracción de inversiones, generar un bloque comercial. Por el lado de las desventajas, principalmente la asimetría, lo que hablábamos recién. Si hacemos un bloque común en donde un país es mucho más potente que el otro, por supuesto el país más débil va a sufrir más que el país más poderoso. Y como hablábamos recién, el tema del proceso de ajuste. En el proceso de ajuste, en esta reasignación de recursos, es más, hay ganadores y perdedores. Nos vemos en la próxima.